Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este martes 24 de septiembre y el tema que estaremos abordando esta mañana es acerca de los migrantes y, por supuesto, el papel tan importante que juega la Iglesia Católica en su acompañamiento. Y para ello, pues déjeme comentarle que me encuentro muy bien acompañada del Padre Fernando Cuevas, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, Cecilia, es un honor estar aquí con usted. Así es, iniciamos de lleno con nuestro tema y quiero comentarles que durante la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, sabemos que miles de personas van en busca del sueño americano, pero pocos conocemos acerca de este proceso de sufrimiento y muchas cosas que viven en su camino, y para ello está ahí precisamente la Iglesia Católica para brindarles una mano amiga. Además, comentarles que este próximo 29 de septiembre se conmemora al migrante y precisamente tenemos acá al experto en el tema que nos va a explicar y por supuesto hacer la más cordial invitación. Gracias. Scalabrini decía: llevar donde haya migrantes el consuelo de la fe y la sonrisa de su tierra. Partiendo de esa premisa es como la Iglesia ha distribuido y ha hecho todo un esfuerzo en su atención integral hacia el migrante y refugiado. Nos interesa la humanización de la migración. La migración debería de ser para la Iglesia un fenómeno natural, sí, espontáneo. Uno podría moverse, emigran las aves, emigran el capital, porque el hombre y la mujer no pueden migrar libremente también. Por tanto, a partir de este principio, defendemos los derechos humanos de los integrales de los migrantes. Así es, que este próximo 29 de septiembre, ¿qué actividad se estará realizando? En Aguachapán estaremos haciendo una jornada del migrante, donde habrá una peregrinación a nivel nacional. ¿Pueden asistir muchas personas? Quien quiera está invitado ahí en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, en Aguachapán, diócesis de Santa Ana. A las 4 de la tarde será la Santa Misa, pero desde las 2 habrá algunas actividades de sensibilización, que es el objetivo de celebrar año con año la Jornada del Migrante. Así es, y también estamos observando en diferentes redes sociales un lema muy bonito que han dejado para esta conmemoración, y es Dios camina con su pueblo, precisamente palabras por el Papa Francisco. El Papa Francisco, para esta centésimo décima Jornada Mundial de la Migración, quiere enfocarse sobre este tema. Dios camina con su pueblo y en su pueblo. Prácticamente, haciendo una analogía del Antiguo Testamento, del camino del pueblo de Israel, dice también que los migrantes hoy en día sufren de racismo, sufren de discriminación, sufren por el destaco que se hace de la propia tierra. No es lo mismo comer una pupusa en tu tierra que comerla en México, que comerla en el exterior. Será la misma preparación, pero el sabor a tierra es diferente. Y esta compañía de Dios que va caminando con su pueblo, que nunca abandona al pueblo en sufrimiento, es también una necesidad del migrante. Tantos migrantes se acercan a las parroquias de donde van emigrando en busca de solidaridad, en busca de una mano amiga, no siempre en busca de pedir algo, pero muchas veces en busca de rezarle. Esas palabras de consuelo, ¿verdad? Sí, y de encontrar ese Cristo, de encontrar esa imagencita a la cual seguirse encomendando para que los defiendan en los peligros, ¿verdad? Con toda su experiencia, ¿cómo ha sido poder compartir con los migrantes? Yo he sido párroco en Chicago y en Los Ángeles, y puedo decirte que la comunidad salvadoreña ha sido una bendición para estos países, porque ellos han revivido enormemente la fe del pueblo. Se ponen de ministros, se ponen de ujieres, que son los que dan la bienvenida, de colectores, de catequistas, y tienen una genualidad, forma de expresarse, de integrarse a la comunidad, que es bello. Por eso la Iglesia también tiene estas parroquias nacionales, a través del cual se habla el mismo idioma, se trata de aprender la misma cultura, de tal forma de ayudarlos a integrar.
Entonces, el modelo de iglesia, el modelo de integración para la migración que la iglesia promueve es tomar todo lo bueno y lo bello que tú traes y agarrar todo lo bello y lo bueno que encuentras, de tal forma que se genera una nueva simbiosis con un nuevo estilo de ser persona y agradable para integrarte dentro de la nueva sociedad. Okay. Muy Sí, bonito. siempre en el tema de la Jornada Mundial del Migrante, año con año realizan diferentes actividades. Sí, se han realizado diferentes actividades. Por ejemplo, se hace la misa, a través de la cual nosotros como católicos la oración es fundamental. Es fuente de inspiración, de apoyo, de sensibilización. Entonces, para nosotros la Eucaristía es muy importante, entonces la preparamos con ciertos gestos como, por ejemplo, en el ofertorio, ofrecer un morral, ofrecer unos guaraches, ofrecer elementos típicos que transportan los migrantes para ofrecerlos a Dios como el sufrimiento a cambio de una bendición. Se hacen pues lecturas particulares también con una predicación enfocada a la solidaridad, sí, a la bendición de Cristo se identifica con los migrantes al decir yo era migrante y tú me acogiste, y lo que hicieron con uno de esos más pequeños a mí me lo hicieron. Entonces la gente como que ve la migración ya no como un confronto, ya no como un crimen, ya no como un me van a quitar el trabajo, sino como una oportunidad de servir al mismo Cristo. Okay. Cuando hablamos, Padre, acerca del tema de concientización, me llama la atención, considera de que ciertas personas no migrantes que están dentro de la Iglesia Católica se suman a esta labor. No solamente no migrantes, el racismo es casi una reacción natural, sí, ¿no? El defender mi territorio, el defender lo que yo he alcanzado. Me están invadiendo. El migrante siempre estará en esta frontera de relación. Es una amenaza tangente muchas veces para las personas que son inseguras, para las personas que van en un proceso, ¿no? Porque traen una técnica diferente, porque tienen el deseo de superarse, lo que muchas veces en el pueblo, en la ciudad donde llegan, pues ya eso estaba bastante minado. Entonces, el migrante en ese sentido es una amenaza a mi estabilidad, pero es también una oportunidad para el crecimiento mutuo, es también una oportunidad para el fortalecimiento de una nueva sociedad, de una nueva dinámica. Y la mano de obra tan importante que es también, Padre. Sí, ciertamente. Huntington decía, nosotros pedimos manos, pedimos brazos y nos llegaron personas. O sea, muchas personas quisieran recibir solamente la mano de obra barata, la mano de obra callada, la mano de obra que puedan ellos justificar y mover a su estilo, pero la migración conlleva personas. La persona es integral, o sea, tiene sus derechos fundamentales, derecho a la familia, derecho a la asociación, a la convivencia, al descanso, a la seguridad social, a un salario digno. A un salario digno. Entonces, no podemos considerar solamente el aspecto laboral sin considerar el fenómeno de la entera persona y de la dignidad de la persona. ¿Cómo se observa la aceptación de las personas migrantes cuando se acercan o se abocan a una iglesia y pueden tener ese calor humano que los caracteriza a ustedes? ¿Se ve que ha ido en recurrencia los migrantes acercándose a las iglesias? No es fácil. No es fácil porque las iglesias, las parroquias, también están constituidas por personas, sí, y que algunas, a través del ministerio, justo el evangelio de ayer en misa, el que quiera ser el mayor que sea el menor y el servidor de todos, muchas veces en la iglesia también hay ciertos roces, hay ciertas dificultades, sí, hay ciertas tensiones que, por eso el Papa, en su mensaje de cada año, enfoca su mirada sobre un aspecto, precisamente para mantener vivo esta apertura, esta universalidad, este clamor del pobre que toca nuestra puerta. Okay, pero teniendo en cuenta años atrás,
esa situación ha cambiado, como usted ya menciona anteriormente. Hay muchas personas que ya ven con un poco más de sentido humano el tema de migración. Claro, claro, se ha avanzado mucho. En el Evangelio, durante las misas, ¿ustedes abordan este tema para abrir un poco la conciencia de estas personas? La pastoral migratoria, la pastoral de la movilidad humana, siempre será una pastoral extraordinaria respecto a la pastoral ordinaria. No es un tema que esté muy frecuente dentro de las homilías. Hay otras prioridades. Sin embargo, quien es sensible a este fenómeno, quien más lo vive, por ejemplo, la diócesis de San Miguel, la diócesis de Santa Ana, ahí sí se habla un poco más. Hay parroquias que ya se han interesado en formar Casa del Migrante, un centro de acogida donde están proveyendo para hospedaje, para asistencia legal, asistencia psicológica, asistencia espiritual. Hay otras parroquias que más bien tienen algunos kits de salud, el cepillo de dientes, algo para las ampollas, porque muchos caminan, crema para el sol, rastrillos, jabones si les permiten bañar. O sea, hay una infinidad de maneras en las que podemos servir al migrante que pasa por nuestra tierra y ser solidarios con ellos, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿verdad? ¿Cómo distinguir a un migrante de un vagabundo, de un trotamundos? Sí. Un migrante siempre tendrá un objetivo en su vida, el objetivo de progresar, de salir adelante, de crecer, de mejorar como persona y de proveer a su familia, o de alcanzar técnica o estudios diferentes, ¿verdad? Estudios diferentes, mientras que un vagabundo le da lo mismo estar hoy en Apopa, mañana está aquí en San Salvador, mañana se va a Santa Elena y anda siempre proclamando que es migrante, pero en realidad es un trotamundos, como encontramos a todos, ¿verdad? Entonces, distinguimos a un migrante cuando tiene un objetivo. Un migrante nunca nos exigirá una ayuda, siempre pedirá con tanto respeto, con tanto agradecimiento, con tanta bondad. Esas son las diferencias. Hay personas muy mañosas que se aprovechan de la situación. Se aprovechan y son los que hacen que muchos hayan cerrado su mente y su corazón. Sin embargo, este llamado del Papa es: estemos abiertos, démosle una oportunidad al migrante que llega. Construyamos fuentes y no muros, decía. Ok, excelente mensaje, ¿verdad? Tenemos en cuenta también de que muchos sabemos de que cuando hablamos de acá de los migrantes es que de El Salvador se van para otro país, pero ¿qué sucede con aquellas personas que vienen de Colombia o vienen de cualquier otro país a refugiarse acá? Más adelante estaremos detallando, por supuesto, el tema de los refugiados. ¿Será que la Iglesia Católica también acá puede acoger a esas personas que vienen del exterior? Sí. El número de personas aplicantes a refugiados y asilados aquí en El Salvador, por las características sociopolíticas que actualmente tiene nuestro bello país, ¿sí? No es muy frecuente, es muy por menor del porcentaje de los países que nos circundan. Sin embargo, vemos siempre más un paso, un continuo paso, pero inmediatamente entran por San Miguel y salen por Aguachapán, salen por la diócesis de Santa Ana. Hay pocos migrantes que quieren quedarse porque pues 6-7 horas bastan para cruzar el entero país. Entonces, esto es una facilidad para continuar el viaje, Sin embargo, hay también algunos que han aplicado para refugiados. Aquí, a través de ACNUR, la Iglesia también se juega un papel importante. Por ejemplo, aquí tenemos la Casa del Migrante de los misioneros scalabrinianos, que sirve a esta población con hospedaje, con asistencia legal, asistencia psicológica, con asistencia espiritual.
Y Padre, así... me encantaría que abordáramos este tema luego de la pausa comercial para poder conocer los diferentes programas que como Iglesia Católica ofrecen a estos migrantes. No Con sin todo antes gusto. recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted necesita, por supuesto, hasta la puerta de su hogar. Ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana estamos abordando el tema de los migrantes y por supuesto el papel tan importante que juega la Iglesia Católica en su acompañamiento. En el bloque anterior estábamos conversando sobre la situación de algunas personas que se vienen al país y cómo también la Iglesia les da acogida. ¿Cuál es el rol tan importante de la Iglesia y los diferentes programas que ustedes ofrecen? Padre, por favor. Sí. La diferencia entre migrante y refugiado es que el refugiado teme por su vida, tiene un temor válido que lo acredita a través de los convenios internacionales para que un Estado lo pueda proteger. Y con el principio de la no devolución, Sí. debido al miedo, al temor por su integridad física, mientras que un migrante puede ir y volver, el refugiado Sin no ningún siempre. problema, ok. En menor escala hay refugiados que están aquí en nuestro país. Entonces se trabaja a través de ACNUR, que es el alto comisionado Sí. de la ONU para los refugiados, y tenemos esta casa del migrante que es como la mano hospitalaria, que es parte de la congregación escalabiniana, parte de la Iglesia Católica. Ellos investigan en sí el trasfondo de por qué, alguna deportación Okay, una persona, o cometimiento de delitos. Vale. Una persona se siente víctima de discriminación por motivo de su preferencia sexual, Sí. por motivo de violencia doméstica, por motivo de violencia política, Sí. o etcétera. Ellos contactan a ACNUR para iniciar un proceso para buscar refugio o asilo más bien en términos políticos, refugio en términos generales, y cuando hay ya un proceso avanzado, si hay necesidad de protección, entonces hay todo un equipo interinstitucional que nos unimos para proteger los derechos. El acompañamiento legal que estábamos comentando anteriormente. El acompañamiento Totalmente legal gratis, lo dan depende a quién contactaron primero, algunas instituciones no gubernamentales, principalmente de la ONU, Sí. en coordinación también para aspectos prácticos con la Iglesia Católica. Entonces, prácticamente esta casa, ahí por San Miguelito, sirve como un centro de apoyo de la Iglesia Católica, pero también están asociaciones institucionales, por ejemplo, Tutela Legal del Arzobispado, que también sigue diferentes procesos legales, acompañando y dirigiendo. Está también la Red Clamor, Sí. la Red Clamor que a A la nivel que usted nacional, pertenece también. a la que yo pertenezco, Ok. sí, a la que a nivel internacional ha sido la respuesta del CELAM, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, para unir esfuerzos, para cerrar filas en favor de la migración. Sí. Entonces, todas las instituciones católicas que de alguna u otra forma apoyamos los migrantes, formamos esta red de apoyo interinstitucional. Entonces, está la UCA,
está la Conferencia de Religiosos, está Tutela de Migrantes, están los misioneros escalabrinianos, está la Red Franciscana para Migrantes, la Red Jesuita para Migrantes, y de cierta manera es todo el esfuerzo de la Iglesia en favor de crear conciencia, pero también de la defensa de los derechos humanos de los migrantes y también en favor de acciones solidarias. Muy bien, durante la estadía de estas personas como refugiados acá en el país, ¿reciben siempre esa consejería y esa parte de fe, oración por parte de la Iglesia Católica? Hay muchos que se acercan y han sido bastante bien acompañados. Otros que no comparten nuestra fe, se les da el apoyo que necesitan, sí. Pero como iglesia creo con mucha humildad, pero que somos pioneros y ejemplo para la asistencia integral. También está otras iglesias históricas, por ejemplo, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana también tienen para retornados algunas iniciativas muy válidas. Entonces, este es un esfuerzo que nos gustaría continuar fortaleciendo, nos gustaría que fuera conocido de tal forma que pues el migrante pueda tener también esas opciones en su abanico de posibilidades. Bien, en ese sentido también sabemos de que muchos de los refugiados se acercan a solicitar ayuda legal en el tema de la reinserción laboral, es decir, ellos se sienten mucho mejor acompañados con instituciones que puedan brindarles ese apoyo para poder prácticamente laboral y ya pues estar generando sus ingresos. Claro. Es un proceso, ¿verdad? Por un tiempo, el gobierno... ¿Cuánto estamos hablando de más o menos tiempo, padre? Para una respuesta, si puedes quedarte como refugiado o no, independientemente de que te regresen, en México son de 2 a 3 años la respuesta. Bastante. Aquí, creo yo, estamos por el mismo tiempo, porque no hay una estructura e infraestructura que garantice el estado de refugiado aquí. O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Migración es quien decide y es generalmente muy pausado, porque no solamente hay que recibirlos, hay que apoyarlos por un cierto tiempo para que se integren, se inserten dentro de la sociedad laboral. Lo ¿verdad? que estamos conversando de reinserción. Eso. Y ahora se está dando, sobre todo en los últimos años, este fenómeno también de tantos que están siendo repatriados, deportados al país. Entonces hay también diferentes programas de reinserción laboral. Ellos traen una técnica, ellos traen todo un idioma, sí. Traen también una forma y un estilo muy diferente que ya comenzamos a verlos en las casas, casas muy americanas en algunos lados, trabajos que no eran típicos aquí en el país, de tabla roca, que ahora ya vemos siempre más común, esos telemarketings, estos call centers que están ayudando, fortaleciendo la economía del país. Entonces, para los que están siendo repatriados o deportados, regresados nuevamente a El Salvador, creo que como Iglesia Católica tenemos diferentes proyectos, diferentes instituciones que apoyan esta reinserción laboral. Por ejemplo, en la diócesis de Santiago de María, sí, hay un programa de apoyo psicológico, reinserción laboral y económico directamente para los que vienen de Bélgica, regresados de Suiza, de Holanda, de Alemania. Entonces a estos se les da un monto de dinero mensual por un cierto tiempo para que puedan reinsertarse nuevamente en el trabajo. Ellos se fueron como refugiados allá, pero o han decidido o por alguna situación que no se integraron allá, los han repatriado nuevamente, dado que bajaron las características en la seguridad, entonces los deportan y aquí pues están tratando de insertarse, ¿verdad? Sí.
¿Cuál es el beneficio de que las personas deportadas o los refugiados busquen ayuda, así como estas casas de ACNUR que están disponibles para poderles brindar la atención necesaria a alguien de que sea deportado y que no esté acompañado de esa asesoría legal? Migrar es un sueño, es un ideal, es como un espejismo, ¿no? Es como un espejo. Vemos que el que migra trae unos tenis de marca, alcanza a mandar 50 centavitos para tu cumpleaños, $50 para tu cumpleaños, te dice que ya trae un iPhone. Entonces se va creando toda una serie de imaginaciones que piensas que emigrando, que yéndote fuera, vas a estar mucho mejor que en tu propio país, lo cual es un espejismo. El sueño americano, muchos sociólogos han dicho, se terminó desde los años 2000, poquito antes. Y actualmente los dólares son dolores también. Entonces, me encanta esa frase, los dólares son dolores. Los dólares son dolores. Para los que hemos vivido allá, sí, sabemos que hay que tener 2, 3 trabajos, ¿verdad? Me tocó ir a bendecir ciertas casas o hablar con familias en ciertas casas donde se rentan las camas por 8 horas. Y carísimo. O sea, 8 horas, sí, claro, 8 horas. Entonces, 8 horas, ¡hey! Te toca despertar, me toca a mí. Porque trabajan en 2 turnos, en algunos 3 turnos, de lavaplatos, de lavacoches, de tantas cosas, y el que los deporten es como una frustración. Entonces hay necesidad de buscar ayuda psicológica, de ayuda legal, porque muchas veces no les pagaron lo que debían, no los liquidaron como debían. Y tienen ese miedo de poder reclamar pensando de que lo van a En algunos dañar. casos sí, en algunos casos sí. Recordemos que cuando uno sale del país tiene otras experiencias, entonces muchos de ellos se ven liberados de ciertas cosas que aquí nos da miedo hablar o decir, entonces como que traen una enjundia que los hace buscar siempre más ayuda. Y me ha tocado también recientemente contactar a la Cancillería, debo decir que han respondido muy bien por cuestiones de personas que fueron secuestradas en México, menores de edad. Entonces se tuvo que hacer la intervención, sea del gobierno, no en la cuestión de pagar los rescates, pero en la cuestión ya una vez que fueron liberadas, dado que son menores de edad, tendrían que ser repatriados, pero con la autorización de los papás. Sí. Entonces, en ese sentido, creo El Salvador ha avanzado mucho en la protección de los migrantes. Hay en Cancillería un buen ambiente para la defensa. Se han creado muchos consulados donde están atentos a tantos migrantes que están. Muy bien. Porque la migración está activísima. Exactamente. Aquí muchos piensan que la migración terminó. Y precisamente eso quisiera comentarle, cuando usted menciona que en los años 2000 se terminó el sueño americano, pero según vemos acá, siempre la migración está latente, pero podemos hacer un comparativo a diferencia de años anteriores que el gobierno prácticamente está beneficiando con el programa de migración laboral, es decir, estas personas se van completamente legales a trabajar en otro país, siempre hay un beneficio de por medio, sin embargo, pues se ahorran ese trayecto, ese proceso doloroso. Las personas se van por tantos meses. Claro, no es lo mismo irte legalmente a un país donde tienes una defensoría y donde tienes toda una... Y un techo, saber que tienen sí, un techo donde llegar. Más seguridad, ¿verdad? Sí. Al menos las necesidades básicas se satisfacen. Sin embargo, la migración sigue activa, aunque se terminó el sueño americano, pero el espejismo continúa. Entonces creemos que yendo a otro país vamos a estar mucho mejor, lo cual se creía que la migración se daba siempre hacia el norte. Ahora la migración se está yendo también hacia el sur, o sea, no tiene una prerrogativa esencial. Lo que sí podemos constatar
que el 25% de la población salvadoreña se encuentra en Estados Unidos, más de 24.8 millones, 24.8% por ciento de los migrantes están en Estados Unidos, 2.5 millones de los 6 millones que somos aquí en El Salvador, entonces pues corresponde a un 25%, solo en Estados Unidos. Okay. Sabemos que en Australia, en Europa, donde quiera encuentra salvadoreño. Y debo decir que es identificable el salvadoreño por su astucia, por su chispa, por su gracia, por su forma gentil. O sea, es el salvadoreño muy querido una vez que pasa este primer tropiezo del desconocimiento. Se integran bastante bien y la Iglesia promueve su integración, pero sobre todo también que conserven su fe y su cultura. Lo más importante, ¿verdad? Con esto nos vamos nuevamente a pausa comercial, no sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente lo puede hacer llamando o escribiendo a Farmacias La Buena al 2609-9000 para que le lleven las medicinas exactamente hasta la puerta de su hogar. No nos cambie, ya retornamos para finalizar nuestra entrevista de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora disfruta su bendecido desayuno con nosotros. Esta mañana estamos hablando acerca de la migración y por supuesto del papel tan importante que desempeña la Iglesia Católica durante su acompañamiento, migrantes y refugiados. Queremos conocer además algunos otros programas que tienen como Iglesia Católica para brindar a estas personas. Y acá tenemos con nosotros en el set al Padre Fernando Cuevas. Gracias, sí. Entonces, como Iglesia Católica, hemos hablado tanto de la respuesta social que se damos, pero es también muy importante la respuesta espiritual. Sí, la respuesta espiritual. Primordial. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, aquí en El Salvador, hay una misa en inglés en la parroquia de Santa Ana para todos los anglosajones, para todos los que hablan el idioma, ¿no? Y si hubiera necesidad de algunos otros idiomas, también la Iglesia está ya preparada para dar esta respuesta. Entonces, para muchos, el poder acceder a la Iglesia, hacer una oración, es también una fuente de paz, de tranquilidad. La Iglesia Catedral está abierta todos los días, a todas horas, precisamente, y recibe gran cantidad no solamente de turismo, sino también de migrantes que ahí expresan su fe. Los migrantes también pues, son fruto de su cultura y de su tiempo. La mayoría ahora son protestantes, son evangélicos, y en la Iglesia Católica creo que encuentran siempre una apertura de acogida, una apertura de disponibilidad y una forma también de acercarse a su fe. Faltaría más organización, faltaría más saber todos los pormenores de lo que se hace en las diferentes parroquias, sobre todo de donde hay más paso de migrantes. Por ejemplo, le ponía el ejemplo de la iglesia en Aguachapán, ahí en San Lorenzo, tienen ya una casa del migrante, o sea, identificaron la casa de pastoral, la casa pastoral, y la están convirtiendo un poco a la vez en casa del migrante. Ya tienen 15 camas dobles, tienen ya una cocinita, entonces cuando algún migrante no alcanza a pasar o necesita, lo canalizan ahí y ahí a través de diferentes programas y proyectos se le asiste. Una respuesta reciente al fenómeno. Además, como iglesia,
también estamos en la advocacy, en la promoción de la defensa de los derechos humanos en los diferentes foros. Entonces participamos también en las convenciones como misionero escalabriniano, como congregación. Estamos presentes en el ACNUR como una ONG que promueve los derechos humanos de los migrantes, la dignidad humana. Estamos presentes en diferentes foros, dando a conocer la visión humanitaria de la Iglesia, participamos en conferencias, participamos en conferencias episcopales. Por ejemplo, aquí en Centroamérica tenemos la de Guatemala y tenemos la de Honduras, Panamá, ahora con el tapón de Dairen, está en una emergencia, sigue en una emergencia. Entonces está la Iglesia respondiendo también a través de la congregación. Tenemos centros de estudio en Nueva York, en Roma, en Argentina, en Filipinas, a través de los cuales pues, se hacen investigaciones profundas sobre este fenómeno y sus posibles respuestas e implicaciones, ¿verdad? Se va contactando diferentes investigadores, estudiosos, especialistas, a través del cual se trata de mostrar el rostro materno y paterno de Dios. Además de estas, se tienen las parroquias nacionales. Por ejemplo, en mi parroquia, ahí en Chicago, en Santa María Dolorata, porque era italiana, entonces era el italiano, el español y en algún momento también en portugués. Entonces, una misma estructura con diferentes lenguas, con un sacerdote multilingüe que puede gestionar. Entonces, estas son las respuestas que la Iglesia Católica a lo largo de los años ha dado. Y estamos hablando ya desde siempre. Ahí la Biblia dice que a través de las parroquias se constituye un estilo de acogida. Pero en la Exsul Familia, que es una constitución apostólica de la Iglesia de 1952, narra un poco la historia de la migración y ahí dice cómo la Iglesia ha respondido abiertamente a apoyar al migrante, ayudando en su integración en los más diferentes ambientes, principalmente nunca promoviendo la emigración, sí promoviendo que si el migrante no es nuestro hermano, Dios tampoco es nuestro Padre. Así es, sin duda una Iglesia Católica muy activa en este tema del migrante, del poder brindar ayuda al migrante, y siempre retomando la palabra religioso, la palabra poderlos ayudar emocionalmente. ¿Cómo los salvadoreños pueden interpretar el mensaje del Papa Francisco? El mensaje del Papa Francisco, sin duda, es una invitación a la solidaridad, a la apertura de mente y de corazón, a dar la posibilidad, si no eres religioso, a dar la posibilidad de mostrar quién es el migrante, quién es ese que te está molestando, quién es ese que te está pidiendo una oportunidad para integrarse, para trabajar, ¿no? Hay muchas personas que se han quedado aquí en el pueblo salvadoreño, en San Salvador, porque han encontrado personas generosas que les han tendido una mano y los han dejado trabajar, pagándoles lo que pueden, y ellos han descubierto la bondad de estas personas. Entonces, este mensaje del Papa para la sociedad salvadoreña es una invitación a la solidaridad, a la apertura de mente y de corazón, pero también a la defensa de los derechos humanos, a la visibilidad del migrante, que el migrante no es un número, sino una persona con sueños y esperanzas. Muy bien, excelente mensaje, sin duda, para tomar en cuenta y una buena interpretación para poder escuchar y aprender un poco más acerca de este poderoso mensaje. Quisiera conocer además, durante su vivencia a nivel internacional, ¿cómo observa ahora el flujo de migrantes? Con preocupación vemos que va al alza, veía las estadísticas de ACNUR, 180 millones en el mundo están en un lugar donde no nacieron. Esto habla de un fenómeno de dimensiones enormes, con implicaciones enormes.
La migración no va en retroceso, sino va en ascenso, lo cual es un reto para nosotros, hombres y mujeres de iglesia, para la sociedad, de cómo instaurar siempre más protocolos, convenciones, que más allá de enumerar los derechos que tienen, también digan la aplicación, cómo se van a aplicar esos derechos. No es lo mismo en las convenciones que hemos tenido, en el pacto de migración, enunciar que se tienen tantos derechos al trabajo, a una vida digna, a la salud, etcétera, etcétera, pero después lo que lo firman son los países donde emigran, de donde salen, pero los países que lo reciben no ratifican ese convenio, ese pacto, esa convención, y simplemente es inaplicable. Entonces, enumerar un reto es seguir fortaleciendo este camino, que va bien, o sea, el que sepamos nuestros derechos, el que a nivel institucional y gubernamental se estén firmando estas convenciones es ya un avance grande, pero falta todavía la aplicación concreta dentro de cada gobierno. Y qué bueno, además de poder llevar de la mano la ayuda de la Iglesia Católica para esas personas. Padre, nos vamos nuevamente a pausa comercial, no sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente lo puede hacer llamando o escribiendo a Farmacias La Buena al 2609-9000 para que le lleven las medicinas exactamente hasta la puerta de su hogar. No nos cambie, ya retornamos para finalizar nuestra entrevista de Enfoque. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. Le recordamos que el tema de esta mañana es el emigrante y, por supuesto, el papel importante que juega la Iglesia Católica para poder brindarle esas palabras de consuelo, esas palabras de refugio también. Así que el Padre Fernando Cuevas quiere compartir con usted, amigo televidente, un mensaje muy importante. Padre. 4 son los verbos principales que el Papa Francisco nos llama a tener en cuenta para la atención integral del migrante, y es acoger, proteger, insertar, promover e integrar. Acoger, proteger, promover e integrar. Sí. Siguiendo estos verbos, la Iglesia Católica en los últimos tiempos trata de hacer una pastoral holística, que no solamente incluya la promoción de nuestra fe, sino la salvación integral de la persona, Por eso continúa apostando en estas casas del migrante, continúa apostando en el compromiso de algunas parroquias de paso del migrante o de salida del migrante. Para muchas parroquias ya esta acción de tener el Día del Migrante para orar por ellos, para comunicarse con ellos, es ya también una opción que está siendo muy viable para que la familia se una siempre más. En la protección del migrante no solamente se necesita acoger, hay 2 verbos interesantes, el acoger y el hospedar, no es lo mismo. Okay. Hospedar es simplemente como en un hotel, recibir todos los servicios, okay. mientras que acoger es involucrar la mente, el corazón de la otra persona para hacerlo sentir bien a la otra persona. Entonces, es esta la acción a través de la cual estamos caminando como iglesia. Y este mensaje del Papa de manera particular es un mensaje de esperanza, de amor, es un mensaje bastante positivo, puesto que si Dios camina con nosotros, ¿quién podrá estar con nosotros? ¿Quién podrá estar contra nosotros? Y aunque haya muchas dificultades, el migrante cuenta con Dios.
Así es, ya para finalizar la invitación para este próximo 29 de septiembre. Para todos ustedes la invitación va a celebrar, a sensibilizar, a visibilizar el fenómeno de la movilidad humana. Hemos preparado un material que está disponible en todas nuestras redes. Ahí encuentran el mensaje del Papa, encuentran el mensaje del Papa en un contexto salvadoreño, encuentran las moniciones, lecturas y criterios para la Santa Misa del Día del Migrante, una homilía, una forma de acercar al pueblo a la migración, y también un tema para darle a los diferentes grupos, grupos juveniles o grupos sociales, sobre este tema, Dios camina con su pueblo. ¿Dónde se llevará a cabo, padre? Se llevará a cabo aquí a nivel nacional en la parroquia de Refugio en Aguachapán, diócesis de Santa Ana, el próximo domingo, el próximo viernes a las 2 de la tarde comenzamos, la misa a las 4 de la tarde, y luego aquí en El Salvador habrá también diferentes iniciativas. Por ejemplo, ahí en la Fátima, en la Rábida, tendremos en todas las misas la celebración del Día del Migrante. Así es, pues ahí tenía usted, amigo televidente, la invitación está hecha, 29 de septiembre. Padre, yo quiero agradecerle infinitamente el hecho de acompañarnos Cecilia, esta mañana, de abordar este tema tan importante como es el poder acoger y brindar ayuda a los migrantes. Gracias, bendiciones para todos. Así es, y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.